Me encanta presentaros a Pilar Jericó. Ella va a hacer la clausura de este día tan especial y, bueno, para mí es un verdadero privilegio simplemente saludarte, Pilar. Querida Pilar, sé el esfuerzo que te supone estar aquí con nosotros, pero no podríamos tener un broche mejor de fin de jornada y te aseguro que llegas en el momento en que estamos con el ánimo muy alto para tener ganas de hacer que las cosas sean posibles. Nos hemos cargado de razones técnicas para ese cambio educativo. Mañana hablaremos mucho sobre el cambio educativo orientado a las necesidades del niño y de los profesores en el aula, pero ya ha sido una jornada intensa de construcción del sistema. Esa deconstrucción lleva asociado una necesidad de liderazgo para ese cambio. Entonces, a mí me toca darte paso y ponerme ya ahora sí muy detrás, en el asiento de atrás para ver cómo conduces porque es un verdadero privilegio y un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias y te dejamos los próximos 20 minutos, media hora máximo para cerrar este encuentro tan especial. Gracias. Bueno, pues Sonia, muchísimas gracias. Primero por la amable invitación, por la iniciativa y sobre todo a todas las personas que estáis detrás, que la atención y el tiempo es lo más valioso que tenemos. Así que es todo un placer poder reflexionar sobre los grandes eventos que tenemos, ¿no? Y sobre todo, para mí, de los aspectos más importantes que hay, que es la educación. El futuro se construye con la educación que hagamos ahora. Por lo tanto, es fundamental, ¿no? Así que, bueno, pues pongo la presentación, si os parece. Ahí está, ok. Perfecto, a ver si voy allá. Muy bien, estupendo. Se ve bien, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a empezar con una reflexión. Liderar para inspirar, liderar para educar, ¿no? Entonces, mirad, antes del COVID y antes de todas estas cosas que estaban ocurriendo, me gustaría compartir lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? En Amazon, en el año 2014, había 1.400 robots, ¿vale? Que están en todos estos almacenes inmensos que tienen. En el año 2016, 2 años después, había 45.000. Imaginaos lo que aumentó. Esto puede hacerse pensar de, oye, que quizás va a disminuir el empleo, ¿no? Y no fue así. En aquel entonces teníamos 200.000 trabajadores en el año 2014, pero hubo más de 110.000 contratos más, por lo tanto, más de 300.000 trabajadores, a pesar de que había tantos robots. Entonces, ¿qué significa esto? Estamos en un mundo donde la tecnología es especialmente relevante, donde nos hemos encontrado con una era del COVID que estamos educando o estamos intentando compartir la educación, como estamos haciendo ahora, a través de todas las plataformas virtuales, ¿no? Estamos en un mundo cada vez más tecnológico, ¿no? Que la educación, por supuesto, también se ha hecho eco de todo ello, ¿no? Y se ha visto obligado en el confinamiento que hemos vivido, ¿no? Pero lo que es interesante es que este cambio es antes del COVID. Es decir, la educación, y me encanta lo que decía Jaime, el ponente anterior, que es distinto rigor versus rígido, ¿no? Y es verdad, porque estamos en un mundo que a mí me gusta un poco como concluir. Ahora mismo no tenemos mapas. Y cuando no hay mapas, hay que educar en brújulas. Los niños tenemos que educar para manejar brújulas porque no sabemos cuáles van a ser las competencias del futuro. Es decir, muchos de esos trabajos de Amazon no se sabía que iban a existir. Ya no digo 20 años, es que pueden ser 2 años antes. Entonces, claro, cuando estamos en un modelo en el que las competencias que demandan las organizaciones no están claras, tenemos que educar a niños que tengan niños, niñas, adolescentes, que tengan la capacidad de poder aprender. Y poder aprender requiere de entornos especiales. Por eso es fundamental cuando estamos en clase tener un profesor dentro de un sistema educativo que nos motive a ello, ¿no? Por eso es fundamental la motivación del profesorado. Es decir, yo puedo dar matemáticas o puedo dar física o puedo dar historia o lo que sea y lo puedo dar y cumplo el expediente. Pero ilusionar, motivar, para que no solo se sepa el contenido, sino que además ese niño, esa niña tenga la ansia, las ganas de seguir aprendiendo, eso depende de la motivación del profesor. Yo creo que todos sabemos en nuestra propia experiencia
que hemos tenido profesores, oye, pues que nos han contado, han cubierto el expediente y punto. Pero las huellas que nos han dejado en nuestras vidas, profesores que nos han inspirado, profesores que nos han alentado lo más importante, que es el aprendizaje, esos se quedan en nuestra memoria y eso depende de la motivación. ¿Y de qué depende de la motivación de las personas? Y por lo tanto, ¿de qué depende la satisfacción en última instancia de los alumnos? Mirad, la motivación de los profesores influye directamente en la satisfacción de los alumnos. Yo he tenido la suerte de tener muy buenos profesores. Yo estudié en un colegio, bueno, estudié en Barcelona, luego yo nací en Madrid, luego Barcelona, Madrid de nuevo, y he tenido profesores que a mí me han dejado una huella maravillosa, maravillosa. Y era gente que estaba muy comprometida y muy motivada, pero eran muy comprometidos y motivados, ¿por qué? Porque había dos aspectos fundamentales. En la motivación de las personas hay dos aspectos fundamentales. Uno depende del entorno, del contexto, del ambiente de trabajo, del liderazgo que tengamos. Y otro depende de cómo tú lo vivas. Es decir, la motivación también es personal, cómo yo me motivo. Entonces, me vais a permitir en estos minutos que hable de estos dos aspectos. ¿Qué ambiente de trabajo yo tengo que crear y qué decisión personal, 4 claves de decisión personal que yo puedo tomar para influir de una manera positiva? Mirad, en la primera, liderar equipos. Me quiero ir, los que me conozcáis o hayáis leído, aquí he puesto, me podéis localizar por Pilar Jericó en mi página web o en redes, este es mi nick, el nombre de como me podéis encontrar. Yo siempre intento acudir a estudios. Me vais a permitir, yo vengo del mundo de la empresa, fundamentalmente es mi hábitat, y es cierto que el mundo de la educación, pues además de por mi hijo, soy una enamorada, pero me vais a permitir que traiga un estudio científico sobre qué es lo que motivan a los profesionales. Este es uno de los que más me gustan y por eso lo he traído. No es educación, pero es que el ser humano, la motivación del ser humano tiene muchos componentes que son universales. Mirad, este proyecto se hace en Google. Hace unos años, los departamentos de recursos humanos pensaban que a los trabajadores se les motivaba pues, con determinadas claves, que ahora veréis. Hicieron un test, pero no lo hicieron tipo clásico. Cogieron los motores de búsqueda de Google que todos utilizamos y lo aplicaron internamente y midieron el clima laboral, el ambiente, o sea, midieron la satisfacción de los colaboradores, de los jefes, midieron también las evaluaciones del desempeño, los resultados que obtenían de negocio, todo, hasta los comentarios, todo eso. Es Google, puede medir todo, ¿verdad? Más de 10.000 observaciones. Bueno, resultados, sorpresa para el Departamento de Recursos Humanos. La sorpresa fue que lo que más motivaba a la gente era lo que ellos llamaron los 8 hábitos. Y es básicamente ser un buen coach, ayudar a tu equipo a triunfar, el empowerment, ya sabes todo en inglés, que básicamente es dar poder a tu equipo y no hacer microgestión, no entrar en el detalle de súper detalle. Y estos 2 puntos que son, para mí son muy universales. Y son muy universales. Es verdad que el liderazgo educativo tiene ciertas peculiaridades, pero la motivación del ser humano tiene estos elementos que son muy universales. Es decir, tú lo que quieres de tu jefe es que te ayude a hacer tu trabajo, que no te incordie, que te ayude, que entrenes. Cuando tienes un problema, que tienes un alumno que no sabes cómo abordarlo, con el compañero de al lado, que tienes un conflicto con el profesor, necesitas un jefe o una jefa, un director o una directora que te ayude a crecer, que tiene la habilidad del coach, del entrenador. Es decir, que te ayuda a triunfar y a resolver tus conflictos. Y esto es universal. Y eso es fundamental. Y segundo punto, que te dé poder, que no te haga sentirte de menos, que te dé poder, que no entre en detalle, en superdetalle, en el microdetalle. Es que desde ahí no somos capaces de brillar. Desde ahí no somos capaces de brillar. Y lo que necesita el director de un centro educativo es que sus profesores brillen, porque cuando brillamos, inspiramos a nuestros niños, a nuestros adolescentes. El profesor tiene que brillar en el sentido de que sea feliz, de que esté a gusto, no que tenga el protagonismo único. No me refiero a esto. Es hacer crecer a los niños con los que está, a los adolescentes, a sus alumnos. Entonces, esto se consigue cuando se crea ese ambiente. ¿Y cuáles son claves fundamentales del liderazgo? Mirad, en varios estudios que yo he hecho, cuando analizo qué caracteriza a los jefes que consiguen sacar lo mejor de su gente, que se comprometen, son 3 elementos y el corazón. Es un triángulo con un corazón. Primero,
visión clara, propósito que ilusiona. El propósito en la educación es construir a futuro, es dejar una huella. Yo recuerdo perfectamente las profesoras y los profesores que a mí me ayudaron a crecer. Es que los recuerdo, los tengo ahí y de hecho he escrito alguna vez sobre ellos porque no podré estar nunca más agradecida. Entonces, muy importante como director, como responsable, como líder, que el liderazgo no solo es el jefe, que todos podemos ser líderes, todos, por supuesto que el profesor también es un líder de hecho, tiene que llevar esa capacidad de liderazgo. Entonces, defino la visión, hacia dónde queremos ir y el propósito, el sentido, el para qué hago lo que hago. ¿Para qué? ¿Para qué se explican las matemáticas? No solo son fórmulas, es para qué. ¿Para qué se explica la lengua, el idioma, lo que sea? El para qué, el sentido del para qué. ¿Lo necesitamos? Importante, el jefe o el líder, en este caso estamos hablando del líder, defino el para qué, defino la visión, defino el sueño, como quiero mi centro, mi colegio, etc. Hago sentir útil, es decir, desarrollo el aprendizaje, el reconocimiento, juego con el reconocimiento como una palanca fundamental para motivar. Si yo no reconozco a la gente nuestro esfuerzo, y en el COVID hemos tenido, ya lo habéis dicho antes, un esfuerzo titánico, hay que ser generoso en el reconocimiento, sobre todo porque el COVID nos ha tocado mucho la vulnerabilidad a todos. Entonces, es importante que lo reconozcamos. Y por último, sentir importante, que es básicamente la escucha, escuchar, desarrollo desde la escucha y la diversidad, enriquecer los equipos, que no sean todos iguales, no seamos todos iguales, busquemos equipos con color, de diversidad, de género, de edad, de forma de pensar, de toda la diversidad posible. Y en el corazón del modelo de liderazgo está el dar ejemplo. Y ojo, no hay ningún líder perfecto, porque si fuera perfecto no sería humano. Entonces, hay que dar ejemplo. Y ejemplo significa trabajar en valores, trabajar en valores para que quede claro qué es la huella que nosotros queremos dejar. Y es que además en el mundo de la educación, esto es el propósito, los valores más bonitos que podemos hacer. Yo me dedico a la educación, en otro sentido, educación de adultos, ¿no? En este caso, pero considero que es de lo más bello que se puede hacer en este mundo, ¿no? Es influir positivamente en la vida de otras personas. Por lo tanto, un líder crea contextos donde la gente quiere dar lo mejor de sí mismos. Un líder crea un contexto. Un director de un centro crea un contexto para que los profesores, los alumnos, den lo mejor de sí mismos, alumnos y todo el personal asociado a un colegio, por supuesto. Un profesor crea un contexto para que los alumnos den lo mejor de sí mismos. Y eso es el liderazgo. Eso es el liderazgo, focalizar y dar y crear contextos. Pero esto es una parte, hemos dicho que era una parte, hay otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? El autoliderazgo. Es decir, no esperemos que nuestros jefes que nos motiven solo. Nosotros tenemos que motivarnos. Tenemos que motivarnos en momentos además que han sido especialmente duros, lo sabemos, el COVID ha sido especialmente duro. Entonces, para eso me gustaría compartir con todos vosotras, algunas claves. Unas claves que para mí han sido importantes y que además las he testado en un montón de investigaciones. Mirad, la primera, sube tu listón año tras año. A ver, dices, no, yo llevo matemáticas, yo fui profesora en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, pues en mi caso daba clase de organización de empresas. Y pues claro, el temario pues es el mismo, ¿no? No cambiaba. Pero claro, es que uno se aburre. Entonces tienes que subir el listón. ¿Y cómo subir el listón? Piensa, ¿cómo me voy a retar? Porque retar no solo es a tus alumnos, es que retarte es a ti. Y es muy importante en este punto el aprendizaje constante. Y no solo aprender si a lo mejor eres un erudito en las matemáticas, en la física, en lo que sea, como profesor. No. Es aprender qué otra manera tengo yo para compartir lo que sé, qué otra forma yo puedo llegar a la gente, a los alumnos de mayor impacto. O sea, no solo tengo que aprender cosas, porque siempre tenemos que aprender de todo, sino además aprender la forma en la que llegar. Ahora estamos todos aprendiendo con las herramientas tecnológicas, ¿no? Pero, ¿cómo puedes subir el listón? ¿Cómo puedes conseguir ese webinar o ese Zoom, ese Teams, que no sabemos todos los nombres de estas herramientas, para que la gente tenga mayor conexión? Sube tu listón.
No te quedes en ese lugar siempre. Esto es lo que dice Carol Dweck, ¿no? El growth mindset, ¿no? La mentalidad de crecimiento. Sigue creciendo, crezcamos. Y eso es curioso porque la motivación está muy relacionada con el aprendizaje. Cuando yo me vengo abajo es cuando no tengo tanta motivación y no tengo tanta curiosidad. Por lo tanto, sube el listón. Segundo apartado, decide tus emociones. Bueno, todos los días vivimos muchas emociones, ¿verdad? A veces nos enfadamos, nos alegramos, nos ponemos tristes, etcétera, etcétera. Tenemos un elenco de emociones y en el COVID, además, estas emociones han subido el tono. Bueno, la propuesta es que decidamos. Podemos quedarnos en las emociones negativas o podemos quedarnos en las positivas. Claves para las positivas, el agradecimiento. Agradecer. Cómo yo quiero ser recordado, cómo quiero ser recordada. Agradecer el tiempo, la dedicación, la alegría, el sentido del humor, todo esto. Las emociones que son más difíciles, como es el miedo, la ira, tal, son emociones que además tienen un impacto superior a las otras. Es decir, un equipo con miedo, el miedo tiene hasta 4 veces, más de 4 veces de capacidad de contagio que la alegría. Por lo tanto, es muy importante en los equipos emociones que puedan ser positivas, compartirlas. Y por supuesto, uno mismo es música. Por ejemplo, yo tengo que cambiar mi emoción. Escojo la música, cambio de música, llamo a una persona que me haga reír, con la que me ría, lo que sea. Pero decide tu emoción, porque tu emoción va a condicionar tu motivación y, por lo tanto, tu capacidad de liderar. Porque en el fondo, esa creación de contexto que hace un líder, en el fondo, está relacionado con cómo te hace sentir. No recordamos muchas veces lo que nos dicen. Nos recordamos cómo nos han hecho sentir un profesor o una profesora, un líder, un jefe, cómo nos ha hecho sentir. Y eso, el liderazgo tiene un componente muy fuerte emocional, muy fuerte, muy fuerte. Tercer punto de los 4 que quería compartir. Crea buen rollo y rodéate de buen rollo. Está muy relacionado con lo que hablábamos. La diversidad, rodéate de gente que te haga crear equipo. A veces estás en un aula, tal. Hay que crear equipo, apoyarte, y eso se hace cuando hay un buen ambiente, cuando hay una buena energía, cuando esa elección de emociones además es colectivo, son esas emociones colectivas, y eso en España llamamos el buen rollo, que básicamente es la buena onda, que se dice en Latinoamérica, en fin, es estar a gusto, aquí estoy bien, me gusta, voy a trabajar porque es que además me divierto, paso bien, hay momentos bajos y tal, pero me divierto. Eso es muy importante, el buen ambiente. Y por último, diviértete, la energía positiva. La energía positiva hay que recargarla. Porque yo lo digo por experiencia, dar clase desgasta mucho más, a mí al menos, hablo de mi propia experiencia, desgasta mucho más, porque te lo pasas muy bien, pero te desgasta estar delante de la gente, estás conectando, te desgasta. Entonces tenemos que tener espacios de recarga de energía, espacios para nosotros, espacios para pensar, espacios para repensar, espacios para recargar energía. Y ahora en el COVID, que lo habéis comentado, ha habido un esfuerzo titánico que habéis hecho los colegios para reinventaros a una velocidad vertiginosa, porque esto de la pandemia nos ha pillado a todos un poco por sorpresa, ¿no? Entonces, hemos que reinventarnos a una velocidad vertiginosa. Estamos cansados, estamos agotados. Aparte de las vacaciones, que son necesarias, busca cuáles son tus spa. Busca tus espacios de spa, tu spa, que puede ser en tu casa, puede ser un momento de tranquilidad, de música, pero hay que recargar energías. Hay que recargar una comida que te guste, en fin. Hazte en tu agenda de tu día a día también tus espacios para recargar energía, porque el liderazgo está muy relacionado con el contexto, con emociones, pero también con presencia. Si tú estás cansado, si tú estás muy estresado, no puedes tener esa presencia, no puedes dar lo mejor de ti, no puedes liderar porque estás en un modo de, me tengo que cuidar a mí mismo o a mí misma. Por lo tanto, la energía para un líder es crucial porque indica presencia, indica influencia. Y por último, para cerrar, el concepto último lo he puesto en formato de un pequeño cuento, ¿no? A lo mejor quizás alguno conozcáis. Es un cuento muy bonito, que es un señor que va paseando en el alba por una playa y se encuentra con muchas estrellitas de mar que están ahí, que ha bajado la marea y se han quedado ahí y van a morir, evidentemente. Entonces, a lo lejos, ve a un señor
que el señor de ese pueblo, él es un visitante, y ve a un señor de ese pueblo que está en un bonito baile lanzando las estrellas al mar. Él lo mira y dice, o sea que hay miles de estrellas. Este hombre aquí va a pasarse toda la vida y no va a salvarlas, ¿no? Entonces se acerca y dice, oiga, pero usted no ha visto toda esta playa que está llena de estrellitas de mar, es que se van a morir, ¿qué está haciendo? No vale la pena. El hombre le mira, le ha escuchado y sigue su baile y sigue lanzando estrellas al mar y sigue. Dice, oiga, pero no me ha escuchado, le repite, este es un forastero, es un visitante el que está en ese pueblito de mar. Y le dice, sí, le dice, coge una estrella y dice, sí, le he escuchado. Dice, pero para esta estrella lo que estoy haciendo es realmente importante. Y esto conecta con el sentido. Es el quinto punto fundamental de un profesor, de la educación, de un profesor o de los que estamos en el sistema educativo, desde los niños pequeños a los adultos, que es el sentido. Hay sistemas que no podremos cambiar. Nos gustaría que a lo mejor los sistemas de nuestros países fueran diferentes, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que lidiar y vamos luchando y vamos cambiando como podemos con estas iniciativas. Pero lo que es importante es el impacto que creemos en cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Y esa es la capacidad de liderazgo. No es la capacidad solo de transformar el mundo, que ojalá, sino nuestra capacidad es centrarnos en nuestro espacio, en tu capacidad de cómo quieres ser recordado, en tu espacio, con las personas que has interaccionado, con tus alumnos, con tus compañeros, con tus profesores, cada uno desde el rol que tenga que jugar, ¿no? Por lo tanto, estos son los 5 puntos. El quinto es este de la estrella, que es el propósito, el sentido. Centrarte en lo que está en tus manos. Céntrate en lo que está en tus manos y deja ese espacio amable para las personas que te van a recordar de cómo les hicieron sentir, que esa es la clave del liderazgo. Muchísimas gracias. Aquí lo tenéis. Sube el listón, decide tus emociones, crea tu buen rollo, rodéate de buen rollo, diviértete, recarga energía positiva y te presente esa vocación, ese legado que deja esa huella, que es este cuento que contaba de la estrellita de mar. Y todo ello ya para concluir con una frase de Nelson Mandela, que es una frase que yo he leído, que contaba él de una conversación que tuvo con su madre cuando él era joven, ¿no? Y le dijo su madre, mira, Nelson, en la vida hay 3 tipos de personas. Dice, aquellas que cuando mueren dejan el mundo tal cual como lo encontraron, aquellas que cuando mueren dejan un mundo peor de como lo encontraron y aquellas que cuando mueren dejan un mundo mucho mejor de como lo encontraron. La pregunta es, ¿cómo quieres ser tú? ¿Cuál es la decisión que tú tomas? Y esta es la pregunta que podemos formularnos nosotros. ¿Cuál es la decisión que nosotros tomamos? Y muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro tiempo y, por supuesto, a Sonia por la capacidad de convocatoria. Y yo he dejado unos minutos, si queréis. Pilar, no tengo palabras. Para preguntas, para no tengo dudas. Palabras, es muy tarde, pero yo no puedo evitar, si me lo permites, me voy a quedar yo con estos últimos minutos porque si van llegando las preguntas, estoy segura de que tendremos ocasión de trasladártelas y de hacértelas llegar de otra forma, pero no quiero dilatar más tiempo, que sé el esfuerzo personal que te está suponiendo. Pero, por otro lado, tengo que decirte gracias. No tengo palabras. O sea, es tan gratificante escucharte y aportas tanto valor con la forma en la que lo expresas, la sencillez y la capacidad de narrativa de llegar a donde hay que llegar, que es al corazón, o sea, a la cabeza, pero a través del corazón. Has hablado del agradecimiento, pero yo hay una cosa que quiero compartir contigo antes de que nos despidamos. A mí me preocupa mucho, tienes toda la razón en lo que has dicho, pero precisamente por eso me preocupa mucho el estado de ánimo de nuestros docentes. Es decir, cuando hablabas de que esas emociones negativas tienen hasta 4 veces más impacto en los colectivos que las positivas, ¿no? Y tengo la sensación de que antes del COVID teníamos equipos profesionales desmoralizados, con un poco con la sensación de que todo estaba dicho y hecho y que no se contaba con ellos. Pero es que ahora, después del COVID, inmediatamente después, tenemos gente muy asustada
y muy disminuida en cuanto a la capacidad de empoderamiento, lo que ellos sienten que pueden llegar a resolver por sí solos. Liderar en esas circunstancias es doblemente difícil. Quizás ha habido un salto de la queja, que creo que se ha superado el momento queja, y estamos en el momento frozen, ¿no? En el momento Congelados. miedo. ¿Cuál sería el mejor paso, el paso más seguro para dar desde ese punto de vista, desde el liderazgo de colectivos, ¿no? Tú lo has dicho, has hablado y me ha encantado, es crear un contexto. ¿Cuál es el mejor contexto que podemos crear con nuestros colectivos para la vuelta del curso? A ver, yo lo que os he compartido creo que es una de las claves, ¿no? O sea, por un lado, ha habido mucho dolor, ha habido mucho agotamiento, mucho desgaste. Creo que es muy importante tomarse unas vacaciones de desconexión absoluta, hasta del móvil, porque nuestro cerebro está cansado. Y entonces ya no es solo que queramos, es que nuestro cerebro está cansado. Entonces yo creo que para los que tengamos la oportunidad de tener vacaciones es importante tomarlas y tomárselas en serio. O sea, las vacaciones hay que tomárselas en serio para descansar y buscar espacios de descanso. Por eso hablaba de recargar energía positiva, ¿no? Luego, en los equipos siempre hay personas, suele haber personas que a lo mejor no son tan brillantes, o quizás sí, pero hay personas que no son tan brillantes, pero que crean un buen ambiente y son muy divertidos. Yo creo que es el momento de darles mucho rol a esa gente, ¿no? Hay gente que en los equipos, pues a lo mejor no son de grandes aportaciones, pero te crean un buen rollo, pues hay que darles ese juego, hay que darles ese espacio, ¿no? El cuidado de uno mismo, lo que decía, las emociones a nosotros mismos, ¿no? Mencionaba el tema de la música, del spa particular, también es importante. Y luego empezar poco a poco. O sea, yo creo que si pretendemos tener el nivel energético o como nos encontrábamos antes del COVID ahora, va a ser difícil, o sea, de golpe. Quiero decir, si tenemos que pasar las vacaciones, y digo en esta parte de que podemos, la parte del hemisferio norte, ¿no? Que tenemos en el hemisferio sur tienen otras, pero sin duda diría yo, aprender a desconectar, fundamental, un entrenamiento mental de no alimentar noticias que nos hacen daño, porque las fake news, las noticias nos desgastan mucho, apoyarnos en personas que crean ese buen ambiente, ese buen rollo que decía, el autocuidado personal también, esos spa, y poco a poco, aprendizaje y poco a poco. Un punto importante también que no lo he comentado es decir adiós a la nostalgia. Pasado está. Ahora no hay mapas, hay brújulas. Entonces, yo creo que es un mundo lleno de oportunidades, de reinventarnos, y cuanto más nos aferremos al pasado, más daño nos hace de cara al futuro. Y construyamos el futuro. Y yo a veces pienso, cuando lo hemos hablado, lo sabes, yo pasé un COVID un poquito complicado la primera parte, porque lo tuve en casa y tal, y la pregunta es, ¿cómo quieres ser tú recordado en momentos difíciles, ¿no? ¿Qué huella, qué quieres tú, cuando mires en tu propia historia, cómo quieres ser tú recordado? Entonces, habrá niños que habrán tenido a lo mejor en las aulas pues familiares que han fallecido o que les ha visto el COVID, tendrán miedo, y tú tienes que a lo mejor asumir ese rol de impulsar, ¿no? Y ¿cómo quieres ser recordado por esas personas? Y la vulnerabilidad, tocar la vulnerabilidad. Estamos en la época de la vulnerabilidad. Pero fíjate qué bonito, Pilar. Hemos empezado la jornada, el día de hoy, hablando de que el camino para el cambio educativo iba a tener que ser necesariamente la flexibilidad y la personalización, es decir, el tener claro el individuo y luego las estructuras y las condiciones que tenemos que ir haciéndolas progresivamente más flexibles.
y hemos hablado especialmente del bienestar. Y has terminado hablando del bienestar. Es decir, todo esto lo tenemos que hacer los que estamos ahí. Y si estamos en malas condiciones, porque la tripulación del barco educativo está malograda, porque está sufriendo, porque está enferma, porque está desgastada, porque su estado anímico es bajo, pues no vamos a conseguir ni llegar a buen puerto, ni probablemente ni siquiera zarpar, porque estaremos todos desde el principio ya muy malitos. Entonces, me gusta porque se está trasladando una cultura del bienestar al sector educativo. Y recuerda que hasta hace muy poco, y todavía existe y permanece, el placer estaba mal relacionado con el mundo del aprendizaje. Era la letra con sangre entra. Sí. Esto de disfrutar, ¿pero qué dices? Disfrutar aprendiendo. Tú lo que tienes que hacer es machacarte. Además, el machaca, hinca codos, o sea, todo el lenguaje asociado al ámbito escolar era un lenguaje muy agresivo con respecto a la experiencia de aprender, ¿no? Y me encanta porque lo has llevado perfectamente, no solamente hacia los niños, sino que empatizando con el bienestar de los niños lo has llevado a los profesores. Así que te doy las gracias de corazón, un broche de oro, cerrar de esta manera y bueno, pues te vuelvo a repetir lo mismo que he dicho a todos. El sábado por la tarde vamos a hacer una serie de conclusiones. Estás invitada, aún sabiendo que será un momento difícil para ti, pero yo te pasaré igualmente la invitación, para hacer una recopilación. Y lo que acabas de aportar va literalmente al manifiesto que pretendemos tener para, bueno, pues para concluir esta oportunidad que vamos a tener en Campus Party de agrupar, ¿no? La información que vais a aportar todos para ese cambio, para ese reseteo de la educación. Así que gracias de corazón. Te mando muchas gracias, Sonia. Gracias a todos. Un cierre de oro, de verdad. Y a todos los demás, pues mañana nos vemos a las 6 de la tarde.